Hoy es viernes 22 de mayo y esta es, creo, nuestra sexta sesión de Zoom. Iniciamos viendo si alguno de ustedes tiene alguna duda acerca de las tareas, de la sesión anterior, si la vieron en Zoom. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. No me acuerdo qué nombre le puse a la tarea, pero sí debe ser esa, de introducción a la probabilidad. Elisa, déjame checar en el Classroom. Sí, la que dice tarea 2, introducción a la probabilidad. 19 han presentado la tarea, entonces está casi por punto de cerrar. Ahorita en términos, teníamos que terminar la sesión práctica para que ya dejáramos la siguiente serie de ejercicios, que ya esos ya tienen que ver con las distribuciones. Si ustedes se fijaron en esta tarea, hay muy poco sobre distribuciones de probabilidad y más bien sobre los conceptos más básicos de la probabilidad. Entonces necesitamos tener otra tarea sobre las distribuciones de probabilidad, y después de revisar, que nos vamos a concentrar sobre todo en la binomial y en la normal, vamos a iniciar la parte de inferencia, ¿no? Que eso realmente ya sería el verdadero tema de estadística 2, pero realmente siempre cuesta que entremos a los temas de la materia porque pues necesitamos poner un piso común para todos porque siempre hay muchas debilidades desde estadística 1, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la sesión. Entonces, déjenme checar. Voy a dejar por aquí el Classroom por cualquier cosa. Y voy a empezar a compartir mi pantalla, donde estoy ya en mi sesión de RStudio como invitada, ¿no? Acuérdense que acuérdense que ustedes tienen que entrar a su sesión de RStudio y buscar el espacio de la materia, ¿no? Yo, como estoy en varios espacios, estoy ahí, tengo varios. Y recuerden entrar a su proyecto, ¿no? O sea, al que ustedes hicieron. Yo en este caso, pues, como estoy acá también, una segunda Ana Escoto como contribuidora del espacio, así como ustedes, y vamos a dar allí, ¿no? Entonces, entran a su proyecto y esto, acuérdense que es como encender una pequeña máquina, entonces se va a tardar un ratito en cargar todos los elementos, pero nos va a abrir el proyecto justo como lo dejamos si ustedes guardaron su proyecto en la sesión de hace 15 días. Veo que hay algo en el chat. Me voy para el chat. Hace el mismo mensaje. Y entonces, para los que se están incorporando, por favor tienen que checar las cápsulas para que ustedes sepan cómo se dan de alta en el... ¿cómo que solo te aparece el tuyo? A ver, te tienes que ir a tu espacio y tienes que... Entonces, significa que no lo guardaste, Marco, quizás. Solo te aparece uno acá. Aquí no importa que diga que se derivó del otro proyecto que yo hice, pero tienen que entrar aquí. No te aparece entonces los dos proyectos. Si me
regalas un screenshot, quizás sea más fácil. Marco, si quieres enseñarnos tu computadora, con gusto. Sí, es el derivado justo. Es el que dice derivado, Marco. Ese es el proyecto que vamos a utilizar. No importa que diga derivado, pero ustedes tienen una copia de su proyecto, ¿no? Entonces voy a entrar de nuevo, se va a volver a tardar, porque es como que apagué la computadora cuando me salí. Y vamos a entrar, ¿no? Entonces, acá en nuestro proyecto nosotros habíamos cargado esta ENOE, ¿no? Que dijimos que era una subbase. Justo ayer ya se publicó el último trimestre disponible del ENOE, que es la versión del primer trimestre del 2020, la última encuesta que corrieron antes de la pandemia, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros tenemos 4 paneles y si a ustedes no les llegan a salir estos 4 paneles, siempre se pueden ir acá a este dibujito que está acá y ahí ustedes pueden decirle que les muestre todos los paneles para que ustedes puedan ver todos los paneles sin problema, que son como con los 4 paneles que vamos a estar trabajando, ¿no? Acuérdense que son varias, es como tener varias ventanitas, cada panel tiene su lógica, ¿no? Esto está también explicado en una de las cápsulas y también lo explicamos en la sesión pasada de Zoom, para que los que se están incorporando hoy, por favor, vean las cápsulas y vean la clase pasada de Zoom para que esto quede un poco más claro, ¿no? Y tenemos acá entonces la práctica 1 en HTML, ¿no? Que este es un sitio, le damos aquí abrir, por tanto, en un navegador, no la vamos a editar. Y acá nos quedamos en la parte de revisión de nuestra base de datos, ¿sí? Nos quedamos por acá, ¿no? No, creo que nos quedamos todavía más acá, justo acá nos quedamos, después del comando glimpse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la parte de ya haber cargado, verifiquen que en su ambiente esté la base de datos como un objeto. Porque ¿qué pasa si no está cargada nuestra base de datos? Cualquier cosa que yo le diga, haz sobre ese objeto algo, me va a dar un error porque el objeto no va a existir. Entonces, eso tienen que verificar. Otra cosa que hay que verificar cada vez que entramos, así como cada vez que ustedes abren su máquina, es verificar que los paquetes que estamos utilizando están arriba. Entonces, una muy buena práctica es irse a volver a correr la parte de las librerías que teníamos acá arriba, aquí donde dice instalar paquetes básicos. Siempre es muy útil volver a cargar estas 2 líneas que están acá. Las vamos a volver a copiar y las ponemos al inicio de nuestro directorio, de nuestro código. Siempre, ay no, esa es la... Entonces, esas 2 líneas que dijimos que no es necesario que ustedes comprendan completamente qué es lo que hace cada uno de los comandos, pero ustedes sí sepan que esas 2 líneas son las que les cargan los diferentes paquetes que vamos a utilizar. Entonces siempre está bueno verificar que tenemos nuestro objeto con el que estamos trabajando y nuestra pequeña
guía. Creo que tengo algo en el chat, voy a verificar. Dice que han tenido problemas para encontrar su proyecto. Se me traba en Opening Project. Esperemos un ratito, Rodrigo. No entiendo, Jorge, que nos dice del 2020. Cuando dije del 2019, no sé, Atreyu, si tienes todavía problemas con tu espacio, porque esto fue hace 4 minutos, lo checamos. Entonces, voy a lanzar mi votación básica de Sino, para preguntar si, si más o menos como cuántos están en RStudio Cloud ahorita. ¿Sí? ¿Están en rstudio.cloud ahorita? Digan sí, para verificar cómo vamos, ¿no? Esta es nuestra encuesta básica, ¿no? De la materia, la vamos a estar lanzando bastante, y ahí vemos, bueno, que solo 18 han contestado de 23 que tenemos conectados. Hay, acá también nos acompañan los 2 profesores adjuntos que están nombrados como coanfitriones y no votan, que es Pablo y Mariana, que los pueden encontrar ahí marcados como coanfitriones en la sesión. Ahí están, 21, faltan 2. Falta uno. Ahorita con que carguen los Atreyu, ahorita que tienes el problema, entonces carga los paquetes y carga la base de datos, que es lo mínimo que necesitamos para hacer. No necesitas correr todo, pero sí tener la parte de esto de acá. Incluso si quieres, o sea, sí tienes que checar que esté en mis archivos, esté el archivo de Stata, ¿no? Solo tenemos 3 compañeros que no están en RStudio. No sé si es porque son los que se están incorporando ahorita y ahorita están un poco perdidos. Entonces yo les recomiendo que ahorita pongan atención y luego intenten hacerlo ustedes ya de la mano también de la sesión anterior. Solo hemos tenido la sesión anterior de RStudio, no están tan atrasados, entonces por favor, si se están incorporando ahorita, vean la sesión de Zoom pasada. No sé si este es el caso de las 3 personas que todavía no están en RStudio, si me hacen el favor de no sé, si quieren quitarle el silencio. Dice, si es su caso, Giovanni, entonces perfecto, con mucha atención, y ya luego cuando veas la otra sesión, obviamente, pues es que llegaste un poquito a la mitad de la película, pero sin duda cuando ya veas la otra sesión y las cápsulas, te pones al día súper rápido. Listo, ¿no? Entonces, vamos a seguir verificando. Nosotros, ¿qué hicimos? Voy a finalizar esta votación para siempre estarla trayendo por acá, y siempre voy a hacer esto un poquitito más grande para que se vea mejor en sus pantallas, sobre todo para los que nos acompañan desde algún dispositivo móvil y no desde una computadora. Intentaré hacer esto un poco más grande. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Nosotros nos quedamos revisando la base del ENOE. Cargamos una submuestra del ENOE porque el ENOE es una base muy grande que no nos va a caber en RStudio.cloud, pero esto les va a dar los lineamientos de cómo poder utilizar una base de datos real, ¿no? En R, ¿no? Acuérdense que el RStudio.cloud simula un RStudio en la nube, ¿no? Por eso se llama cloud, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer un par de tabulados, ¿no? Muy bien, Vivian. Si vamos a esperar, no necesitas descargar el programa de R, sí hay una cápsula que te enseña cómo hacerlo y cómo instalarlo en tu máquina. Nosotros estamos usando por el momento esta versión cloud, entonces no necesitas realmente instalarlos.
Entonces vamos a empezar a hacer también unos tabulados. Tabulados son tablas, ¿no? Tablas de frecuencia. Dijimos, o se revisó en este pequeño repaso que hicimos sobre estadística descriptiva, que teníamos variables que eran de tipo cualitativo y tipo cuantitativo en general. Las cualitativas nos dan cuenta de cualidades de la población y podemos hacer operaciones de sí y no contando los casos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña tabla que nos va a dar el número de casos para cada uno de los valores de acuerdo a la variable, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir la palabra table, que en inglés quiere decir tabla o mesa, dependiendo. Y acá vamos a poner la parte de que corresponde a nuestro objeto, el símbolo de peso y sexo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a escribir? Nos vamos a ir aquí al final de nuestro script, que es donde nosotros guardamos como una pequeña hoja de cálculo todos los comandos que le vamos diciendo al paquete. Dijimos que aprender este programa es un poquito como aprender un lenguaje y nos estamos comunicando con R para que nos dé cosas, ¿no? Entonces, así como cuando hablamos con las personas, podemos pedirles cosas de diferente manera y pues obtener los mismos resultados, ¿no? Dependiendo, podemos pedir cosas a la gente, pedírselo de diferentes maneras, pero podemos obtener los mismos resultados. Entonces, yo voy a escribir acá. Acuérdense que con doble gato comentamos y son cosas que la máquina va a saber que si yo se las digo son de chocolate, como que no valen y no necesita hacer eso. Exactamente, Jorge. 1 es hombre y 2 son mujeres en el caso de esta variable. Entonces vamos a hacer ya nuestro primer tabulado. El comando es table. Ponemos el nombre de nuestra base. Si ustedes ven, cuando yo empiezo a escribir, el mismo RStudio me intenta completar el nombre del objeto, o sea que me hace fácil la vida. Y entonces, ahí está, no lo terminé de escribir yo, le di que su opción estaba correcta, y cuando abrimos el símbolo de peso, si ustedes ven, me empieza a desglosar todas las variables que tiene mi base de datos, ¿no? Ahí están todas las variables de la base de datos, y entonces ahí está la variable sexo. Si ustedes ven, de esta manera, RStudio, esto solo pasa en RStudio, no, nos ayuda a comunicarnos de manera mucho más sencilla con nuestro paquete R. Entonces, acá, ya una vez que lo escribimos, ahorita está escrito en el script, pero no se lo he dicho a la máquina. ¿Cómo se lo digo a la máquina? Lo selecciono y le doy run. Entonces, ahí ya se corre. Y me da este resultado. Me dice que hay 1992 que tienen en esa variable 1 y 2067 que tienen 2. Es decir, que hay 1992 entrevistados varones y 2067 entrevistadas mujeres. Entonces, esa ya es una tabla de frecuencias. Yo ya sé cómo se divide la población en términos de los valores que la variable puede tomar, ¿no? Vamos a hacer otro tabulado para que vean. Estos tabulados son los tabulados de base que ya vienen, que yo no necesito instalar nada. Entonces, yo en lugar de sexo le voy a pedir la edad. Y ustedes van a ver que este tabulado ya no salió tan bonito. Miren, este tabulado está horrible, ¿no? Pero lo que va haciendo es que aquí nos está dando, así como acá en la primera línea eran los valores, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí llegan la edad hasta 29, y aquí van los casos, ¿no? Entonces, este tabulado pues ya no se ve tan bonito, ¿no? Entonces, obviamente lo que pasa es que pues este es el comando de table que estaba pues desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y R apareció como en el año 2000, cuando ustedes no habían, por primera vez, cuando ustedes ni habían nacido. Entonces, pues, obviamente hay gente que ha colaborado con el programa y dijo, no, pues estas tablas están bien feas, ¿no? Entonces vamos a hacer otras. Entonces,
Vamos a revisar también, podemos revisar el tipo de objeto que es nuestra tabla, porque ahí vamos a verificar un par de cosas. Acá digo nuestra base de datos. Si ustedes ponen el comando class y ponen el objeto, nos dice, si ustedes ven ahí, nos dice el tipo de objeto. Y también dentro de los objetos nosotros vamos a poder saber qué tipo de variables tenemos. En este caso nos dice que este objeto tiene tres condiciones, tiene tres pequeñas tablas donde también viene la información de las etiquetas y de los valores de las etiquetas, y es un data frame. Un data frame es el tipo de objeto que son casi todas las bases de datos con las que vamos a trabajar. Entonces, si ustedes ponen también class en OEBIS y ponen, por ejemplo, sex, se van a dar cuenta que también nos puede dar el tipo de variable que es. Entonces, si ustedes ven ahí, nos dice que está etiquetado porque la importamos usando la paquetería Haven. Cuando nosotros importamos esta base de datos, utilizamos la paquetería Haven. Cuando le dábamos import, entonces, aquí sabemos entonces que está reconociendo algún tipo de etiqueta. Y eso está bueno. Entonces, como yo les decía, pues esas tablas que hicimos con los comandos que ya vienen de base de R, es decir, los comandos que ustedes no tienen que instalar ningún paquete extra, pues están un poco feitos, ¿no? Pero nosotros instalamos, si ustedes revisan en la parte que dice instalar paquetes básicos, aquí están todos los paquetes que ya estaban instalados. Y entre estos viene el paquete Janitor. Ese paquete Janitor es muy bueno, y si ustedes se imaginan, Janitor es una persona que limpia, ¿no? Es el conserje. Entonces nos va a ayudar a limpiar nuestras bases de datos y hacer algunas cosas de manera más ordenada. Entonces, estas personas que programaron este paquete hicieron un comando nuevo que se llama tabil, ¿sí? Y este comando tabil nos puede dar una clase, una tabla, ¿no? Entonces nosotros podemos usar el comando tabil en lugar de nuestro comando table. Podemos usarlo así, como dijimos que es de base, así. Y entonces, si ustedes ven, esta tabla es un poco más bonita, nos dice la n y también nos da algo tan importante como la proporción. Entonces aquí ya sabemos que el 50.9% de los entrevistados son mujeres o tienen el número 2 en la variable sexo, ¿no? Y acá, como vamos haciendo también un poquito a partir del lenguaje con pipes, porque este después nos va a permitir hacer muchísimas más cosas. Si ustedes ven acá, esto es equivalente porque yo le estoy diciendo, haz una tabla, bueno, aquí cambié la variable, pero entonces lo voy a poner acá. Si yo le pongo enoebis, saco mi pipe, que si ustedes se acuerdan, este pipe se sacaba haciendo Control Shift M, o ustedes pueden escribir a mano, ¿no? Pero eso es un poco más. Ah, pues mejor lo saco así. Ahí está. Bueno, pueden escribir ustedes así. Este es el pipe. El pipe dijimos que también nos permite hacer operaciones. Entonces nosotros podemos poner aquí el tabil y poner sex, ¿no? Entonces voy a relanzar mi votación para ver cómo vamos con esto y si entendieron o no esta parte de hacer tabulados tanto con table como con tabil.
Gracias. Jorge, verifica. Sí, claro, Natalia, intentaré ir un poco más lento. Según yo estaba hablando más lento de lo normal. Jorge, checa, por favor, que tengas, que hayas corrido esta parte de acá de nuevo para que realmente esté arriba el comando janitor, ¿sí? O si quieres, puedes, eso significa, cuando sale acá un puntito rojo, acá es que hay algún error. Así como cuando el Word marca que ustedes tienen escrito una palabra que no está en el diccionario. Entonces, eso puede ser porque no has, verifica que hayas cargado esto. Dijimos, este operador de acá que se llama pipe o tubería, es un operador que sí necesita un paquete que se llama Magritte, que está en dplyr, que está en Tidivers, ¿no? Entonces, cuando ustedes cargan acá en esa parte que dice cárgame Tidivers, y es como ustedes dijeran, cárgame el Office, ¿no? Entonces cargan una serie de paquetes en su R, entre esos, pues es el que necesita para usar el comando Magritte, el comando pipe, que está basado en Magritte. Sí, Magritte como el pintor. Ya van a ir viendo que la gente que programa aquí tiene gustos exquisitos, ¿no? Entonces, siempre le pone como cosas así, ¿no? Entonces, checa que si ya tienes cargado esta parte de acá, Elisa, porque probablemente no te está reconociendo la tubería porque no has cargado ese paquete. Entonces ya una vez que vuelvas a cargar los paquetes, probablemente ya no te dé error. Pero sí tienen que ir verificando en su script, eso yo no lo había hecho, ¿no? Pero sí está muy bien que Lisa me lo diga, porque si ustedes se equivocan en algo, probablemente, quiero ver, no me equivoco en algo. O si, por ejemplo, ustedes no dejan abierto algo en RStudio, van a ver que les aparece siempre como esto cosito rojo, ¿no? Que me está diciendo algo está errado. Y si ustedes se acercan ahí, casi siempre da una pequeña descripción de qué es lo que está pasando. Y en este caso me dice, pues, hay algo que falta, ¿no? Me dice que espera o que haya una coma o algo. Entonces, claro, porque lo que está viendo es que este paréntesis está cerrado. No está cerrado. Entonces, ya cuando yo se lo cierro, ya se quita el error. Entonces, vayan checando que no tengan esos rojitos en su script, porque entonces eso significa que si ustedes quisieran correr todo de un solo en su script otra vez, tendrían tendrían errores y pues no se correría todo de manera de un solo, ¿no? Para sacar este operador que se llama pipe, tienen o lo hacen manual, como yo les decía, o Control Shift M, sale el pipe, ¿no? Listo, no sé si a la persona que dijo que no, si ya lo tiene un poquito más claro, para que podamos avanzar y no la dejemos atrás, si ya quedó un poquito más claro.
Entonces, ¿ya quedó un poquito más claro? ¿Sí o no? Ahí está. Si ya quedó un poquito más claro, me ponen un sí o un no. Me faltan 3 votos para que podamos continuar. Ahí está, un voto. Tal vez es la persona que había dicho que no y tienen todavía apenas de volver a decir que no. Pero regálenos el voto. Un voto. Bueno, vamos a esperar un ratitito, ¿no? Bueno, quizás algo pasa con cualquier cosa. Recuerden que también pueden enviar mensajes privados por si le da acá. ¿En dónde ve eso de una breve revisión en el mismo RStudio Cloud? Ah, esta hojita de acá es que cuando nosotros importamos el proyecto, pero si quieres también voy a subir este archivo acá en, en el, en el chat del Zoom para los que quizás no hayan importado las cosas, lo puedan verificar. Acá en Files, dentro del proyecto que copiaron del administrador, eso está en la guía pasada, hay una serie de elementos y archivos, y dentro de datos nosotros teníamos esa práctica, que es un documento que yo hice, que ahorita voy a descargar para enviárselos a ustedes, a los que se van incorporando, para que al menos vayan viendo en la práctica los comandos y sus resultados. Esto es lo que nosotros llamamos una libreta, ¿no? Que dijimos que era un formato bien importante porque casi todas las cosas que están en internet sobre R los van a encontrar con este formato. Entonces, ahorita lo subo acá al chat el archivo para los que no tienen acceso a verlo rápidamente.
Ahí está, es un archivo de HTML que pueden abrir con cualquier navegador si le dan doble clic. Entonces, para los que no están en RStudio Cloud, pueden ir verificando allí este archivo que se llama práctica 1, que entonces ustedes van a ver. La lógica de estos archivos es que en gris viene el comando y luego acá seguido de numerales viene la respuesta que nosotros vemos en la consola en R, ¿no? Para que ustedes vayan viendo para qué sirven cada uno de los comandos. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo nuestros tabulados con el paquete Janitor. Vamos a revisar la clase 1. Clase 1 es una variable. ¿Se acuerdan que abrimos nuestra base, pero con conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue irnos a... Voy a cerrar acá. ¿Se acuerdan que nosotros buscamos a la en el INEGI, ¿no? Y nos fuimos a la sección que dice microdatos. Micro significa que está a nivel del individuo. Bueno, ustedes que son sociólogos realmente van a ver todo esto de el individuo, la estructura y todas las cosas que cuando estudiamos a los individuos en su nivel más básico decimos que es micro. Entonces, por esto se llaman microdatos, ¿no? Porque tenemos la información a nivel de individuo. Cada fila es un individuo. Y dijimos que aquí en microdatos están los documentos sobre la base de datos, ¿no? Y habían aquí una serie de 3 PDFs. Ahorita les pongo acá el link en el chat, ¿no? Para que revisemos qué significa eso de clase 1. Sex era como muy lógico, ¿no? Y edad, ¿no? Pues edad, pues son la edad que tienen las personas. Y sex, pues sabemos que es el sexo de los individuos, que normalmente pues se estudia como hombre y mujer en las encuestas, ¿no? Pero clase 1, ¿qué será? ¿No? Entonces nos podemos ir a esa parte abajo donde dice documentos sobre la base de datos. Voy a hacer esto un poquito acá donde dice documentos sobre la base de datos. Si ustedes le dan ahí al más, se van a abrir y hay 3 archivos que son nuestra Biblia para trabajar la ENOE, ¿no? Y ese exactamente, Jorge, ese es también el archivo y vamos a revisar qué significa eso de clase 1. Nosotros sabemos que estamos con la parte del cuestionario sociodemográfico, ¿no? Que es el más fácil de utilizar, que es que se llamaba SDEM. Nosotros tenemos una submuestra del SDEM del tercer trimestre del 2019. Entonces, podemos empezar a buscar acá en el nombre de la tabla de datos, tenemos que buscar donde diga SDEM. Aquí va en vivienda, dice esto es hogar. Nosotros queremos el sociodemográfico, que está como en la página, esta es la página 11, ¿no? Y entonces ahí empieza, y si ustedes ven, bueno, sex era sexo, nos dice que tiene 1, 2, hombre y mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso lo intuimos muy bien sin revisarlo, ¿no? En edad, chequen que nos dicen de que tenemos de 1 a 96, tenemos gente que sí tiene esa edad, en 97 están los de 97 y más, y hay 2 valores no especificados, ¿sí? 98 y 99 en realidad no son personas que tienen 98 años, ni 99 años, sino que son personas que tienen edades no especificadas y nos separa a los que son mayores de 12 años y a los que son menores de 99. Menores de 12 años. Eso tiene que ver por si nosotros queremos imputar información acerca de los mayores de 12 años y más, porque esa es la edad en la que se les empieza a preguntar elementos de trabajo en esta encuesta, ¿no? Que ese es su mayor objetivo. Entonces vamos a buscar esta variable que dice clase 2. Aquí está, y si ustedes ven, aquí dice variables precodificadas. Estas son variables muy valiosas que nos da el programa. Y si ustedes ven, nos dice que clase 1
es una variable que nos separa la población en población económicamente activa y población no económicamente activa. La población económicamente activa es la población que ya sea está trabajando o está buscando activamente trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo ya haga el tabulado, entonces yo voy a saber, bueno, ese 1 no es un valor numérico, sino que me está identificando a la gente que es población económicamente activa. Entonces, voy a checar. Y ustedes van a ver ahí que hay un 0, ¿no? Entonces, voy a hacer mi tabulado. Si ustedes ven, solo hice copy-paste, ¿no? Acuérdense que en esta clase práctica hacemos mucho copy-paste. Y ustedes pueden copiar todos los comandos. Entonces, acá lo corremos y vemos que nos da un 0, ¿no? Entonces tenemos que hay 1.998 personas que son económicamente activas, 1.423 personas que son no económicamente activas, es decir, que pueden estar estudiando, haciendo labores dentro de la casa, etcétera. No significa exactamente que no estén trabajando en el sentido amplio, sino que no salen al mercado a vender los productos de su trabajo, como diría nuestro amigo Carlos Marx. Entonces, acá tenemos un 0, ¿no? ¿Y eso a qué refiere? La población, esta clasificación solo funciona para personas que tienen 15 años y más, ¿sí? Porque en el resto, aquí estaría la gente que no aplica, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es necesario siempre cuando estamos revisando una base de datos, tener a la mano la documentación para saber de qué va, ¿no? Poco a poco vamos a ir introduciendo esa información del ENOM. Si quiero hacer un tabulado con dos variables, simplemente nosotros vamos a colocar dentro del paréntesis y separados por comas las dos variables que queremos estudiar. De preferencia vamos a poner siempre primero la variable que tiene más categorías para que la tabla se vea un poquito mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la primera que pongo es donde las categorías van a ir en las filas y en la parte de arriba es donde van a ir las de columna, ¿no? Acá. Entonces acá cuando yo haga mi tabulado, vamos a ver que entonces 1 y 2 que están en las columnas corresponden a sexo y 0, 1 y 2 corresponden a esta variable clase 1. De tal manera que yo acá tengo una serie de una tabla donde cada una de las celdas es una combinación de valores de cada una de las variables. Es decir, aquí estos 325 son personas que tienen el valor de 0 en la clase 1 y el valor de 1 en el sexo. Es decir, son hombres que tienen probablemente menos de 12 años, ¿no? Y acá 313 mujeres, ¿no? Porque tienen acá, en la columna tienen el 2, son mujeres que tienen valores de 0 en la clase 1, es decir, que son mujeres menores de 12 años, ¿no? Entonces, vamos a correr esto. Y si ustedes ven acá, nos da un pequeño, nos sale algo en rojo, ¿no? No se asusten. No se asusten. En R a cada rato nos van a salir unas pequeñas advertencias, ¿no? Y esto tiene que ver con que solo nos está diciendo que tienen diferentes atributos, pero esto lo vamos a solucionar después cuando ya le pongamos las etiquetas. Cuando ya aparecen las etiquetas, esto seguramente no va a salir. O el warning se lo podemos quitar con un comando. Entonces acá, no se asusten por esta cosita en rojo, solo nos dice que hay diferentes atributos, lo que nos está diciendo, mire, es que yo aquí hubiera esperado que hubiera un 0, y ¿por qué no tiene 0? Es lo único que está diciendo,
¿no? Él siempre esperaría que fuera cuadradito y que tuviéramos todo igual, ¿no? Entonces, acá nos sale nuestra tablita, nos salen nuestros warnings en rojo, que simplemente son advertencias que nos dice, mire, estas variables tienen diferentes valores. Y sí, tienen diferentes valores, no es ningún problema, R, estate tranquila, ¿no? Entonces, muchos warnings que nos van a aparecer en R, como es un software libre que va a revisar, que va a querer estar revisando más el usuario que en un software normal, o sea, ellos están acostumbrados a tener usuarios que prestan mucha atención a los detalles, nos va a ir diciendo siempre todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a relanzar nuestra votación para saber si entendieron esto de cómo buscar el valor en el archivo descriptor y entender de qué van los valores de la base de datos. Y el tabulado doble. Faltan 2 votos. Gracias, Vivian. Listo, pues. Entonces, supongo que la que hacía falta era Vivian. En la votación, igual la dejo por acá. Y vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta parte de una breve revisión que me va a permitir presentar un comando que se llama summary, ¿no? Cuando ustedes también pueden ir revisando los diferentes comandos en la ayuda, ¿no? Aquí en su panel inferior derecho van a ver que en esta pestañita donde está Files, hay otro donde dice Plots, que aquí se van a ver nuestros grafiquitos en R. Acá los paquetes que hemos instalado, hay una parte que dice Ayuda. Ustedes pueden escribir el nombre del comando acá y verán de qué va ese comando. Entonces vamos a poner summary, ¿sí? Que summary tiene que ver con hacer un resumen, ¿no? Si ustedes ven, entonces en la ayuda lo que van a notar es que siempre nos va a venir el nombre del comando y entre corchetes la paquetería de dónde viene. En este caso viene de base, que es decir que ustedes no tienen que instalar nada, que este es un comando que siempre va a estar. Y este es una función genérica que produce resultados, resumen de diferentes funciones de modelos, ¿no? La función va a tener métodos particulares que dependen de la clase de el primer argumento. Dijimos que lo que va adentro de los paréntesis les llamábamos argumento. Entonces, este comando yo es uno de los comandos que le digo comandos listos en R, ¿no? Porque él va a entender qué tipo de objeto tiene y a partir de este objeto me va a dar un resultado,
¿no? Entonces él entiende y sabe, bueno, si yo le estoy dando un resultado de un modelo estadístico, me va a dar una cosa. Si yo le estoy dando una variable numérica, me va a dar una cosa. Si yo le estoy dando una base de datos, me va a dar otra cosa, y así sucesivamente. Y vamos, entonces ustedes no se asusten si vemos este comando varias veces y nos da resultados diferentes. Nos está dando resultados diferentes porque depende del objeto que le estamos dando como valor del argumento, ¿no? Entonces acá lo que hicimos es que nos hiciera un resumen entonces de este objeto llamado enoebis, que es una base de datos, y les voy a enseñar qué intenta hacer, que no está tan bien, pero que él lo intenta hacer, ¿no? Es un poco largo, ¿no? Entonces aquí me voy a poner revisión. Pongo aquí los enters para que se vea claramente en su pantalla, no es por nada particular, no tienen ustedes que dar este montón de enters, es solo para que se vea bien. Y si ustedes ven, ahí nos aparece y qué hace, ¿no? Él dice, esto es una base de datos. Entonces, si esto es una base de datos, es decir, un objeto de tipo data frame, yo tengo que agarrar cada una de las variables y dar un resumen de esas variables. Dependiendo de cómo esté la variable, nos va a dar los resúmenes. Y entonces, si ustedes ven, intenta hacer lo que nosotros conocemos como el resumen de 5 números más la media, porque piensa que todos esos valores son numéricos, ¿no? Entonces, intenta de estas variables que no tienen sentido alguno que lo haga, me da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo, ¿sí? Que nosotros sabemos que es el resumen de 5 números más la media, ¿no? Entonces, él intenta hacer eso, ¿no? Que en algunos casos, pues está bueno y en algunos casos, pues no. Y entonces, lo que ustedes ven, por ejemplo, hay algunas variables en que nos dice, esto es una variable de carácter. Entonces, ahí yo ya solo le digo hasta qué ancho puede tener de resultado esta variable. Entonces, aquí nos dice que hay variables que pueden tener de ancho, es decir, de letras que ustedes puedan escribir, hasta 4059 caracteres, ¿no? Y entonces ahí va, y dependiendo de cómo está almacenada la información en el objeto, intenta darme un resumen. Pero nosotros lo que dijimos y estuvimos hablando la clase pasada es que las bases de datos normalmente, ¿no? Como alguien ha digitado, es decir, ha escrito dígitos nada más sobre ciertos valores, que en lugar de escribir hombre, porque las personas se podrían equivocar y escribir, qué sé yo, hombre sin H, y otro hombre con mayúscula, entonces sería un gran problema que se digitara la palabra hombre. Es mucho más fácil que las personas digiten cuando están introduciendo la información a la base de datos, que escriban números, ¿no? Entonces están almacenados como números, pero yo sé que no son números, pero están almacenados como números. Entonces, por suerte es que nosotros tenemos las etiquetas en esta base de datos y vamos a poder revisar eso. Esta variable summary también se puede hacer no solo para este objeto, este comando summary, no solo se puede hacer para el objeto completo, sino para una variable en específico. Entonces, veamos nuestra summary del comando clase 1 y vamos a ver que no tiene sentido alguno. Porque nosotros ya sabemos que esta variable, ok, se me cerró el R, se le fue.
Hola, ¿me escuchan? Ah, perdón, creo que se fue momentáneamente mi internet. Pero aquí ya estoy de nuevo. Entonces yo decía que el comando summary también lo podemos utilizar. No, a mí se me cerró el Zoom. También pasa que desde este lado tenemos problemas técnicos. Todos tenemos problemas. El comando summary, entonces, además, ¿qué pasa cuando yo le doy una sola variable? Le estoy diciendo, hazme el resumen de la variable clase 1 del objeto enoebis, ¿no? Y entonces intenta, no ven mi pantalla, ¿verdad? Cierto, porque le tengo que volver a dar compartir pantalla. Muchísimas gracias por avisarme. Ahí está, ¿no? Pues sí, decíamos que este comando summary también lo podíamos utilizar para una variable específica y me intenta dar este resumen de 5 números, que no tiene sentido, porque nosotros sabemos, porque nosotros, ante todo, tenemos que saber qué tipo de análisis le corresponde a qué tipo de variables. Nosotros vimos que el análisis descriptivo que hacemos de variables que son cualitativas de corte nominal solo puede ser una tabla de frecuencias, ¿no? Con su respectiva descripción, pero no podemos sacar una media de estos valores, porque decíamos 0 es no aplica, 1 es la población económicamente activa y 2 es la población no económicamente activa. Entonces no tiene sentido alguno esa media que tenemos ahí. Déjenme checar, se me conectó en el, espérenme un ratito. Ahí está, es que tenemos dos redes y cuando me sacó de la otra, me metió a la otra que es mucho más inestable, que es la de Telmex. Y ahorita estoy en la otra. Listo. Entonces, decíamos que lo podíamos hacer para una sola variable, pero eso no tiene sentido, ¿no? Lo bueno es que nosotros tenemos acá, que ya habíamos sacado que el tipo de clase de estas variables nos dicen que hay etiquetas, ¿no? Entonces, nosotros aquí al inicio ya habíamos instalado, no es necesario instalar, pero se los pongo acá si ustedes necesitan instalar un paquete específico, con el programa SJLabel, con el paquete SJLabel, ahí lo que hacemos nosotros es que podemos utilizar la función asLabel. Podemos utilizar la función asLabel. Ahorita sí ven mi pantalla, sí. Perfecto. La función asLabel, ¿y qué es lo que va a hacer esta función? Nosotros sabemos que esto viene etiquetado porque lo importamos desde Stata y en Stata esta base tenía etiquetas, o si también la importamos desde SPSS tiene etiquetas. Si la base no tiene etiquetas, pues entonces este comando no nos va a servir de nada, ¿sí? Entonces, pero muchas veces, pues como la gente trabaja estas bases y en específico, por eso yo ocupo esta base para la clase, porque ya viene etiquetada y eso nos ahorra muchísimo. La ENOE viene etiquetada. La ENOE y la ENIC vienen completamente etiquetadas. Otras bases de datos no vienen etiquetadas así porque, digamos, los equipos no las etiquetan o hacen o mandan las etiquetas en otro formato y nosotros las tenemos que importar. Bueno, ahí depende del equipo que trabaje la base de datos. En este caso ya vienen importadas. Y entonces, ¿cómo
etiquetadas. Entonces, ¿cómo hago yo para utilizar esas etiquetas que ya con mucho gusto esta gente del INEGI ha pasado mucho tiempo haciendo este trabajo? Entonces, para evitarme la fatiga, pues puedo utilizar el comando asLabel. Y entonces, si ustedes checan este comando, lo que nos va, al summary que yo le puse antes, simplemente le voy a agregar antes la función asLabel entre paréntesis. Y ya con esto yo puedo ver las etiquetas de mi variable, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es exactamente igual, simplemente agregado asLabel antes. Entonces, hoy no le estoy diciendo, hazme un resumen de la variable clase 1 en el 9bis, sino que hazme un resumen de la variable clase 1 en el objeto en 9bis, como si estuviera etiquetada, ¿no? Y entonces, cuando yo lo corro de esta manera, ya en lugar, si ustedes ven, es el mismo comando, pero los resultados son muy distintos. Ya no me quiere dar el resumen de 5 números. Cuando yo le digo, mira, esta en realidad es una variable que está etiquetada, me dice, con que esta no es una variable numérica, es una variable cualitativa. Bueno, entonces lo que necesitas para hacer un resumen de esta variable, pues no es el resumen de 5 números y la media, sino es la tabla de frecuencias. Y nos da la tabla de frecuencias, y si vemos, hoy en lugar de decir 1, 2, 0, 1 y 2, nos dice no aplica población económicamente activa y población no económicamente activa. Entonces, vuelvo a lanzar mi votación para saber si entendieron un poco esta lógica tanto del summary como de las etiquetas. Me faltan 2. Bien, entonces continuamos, ¿no? Obviamente nosotros vamos a poder modificar nuestra base de datos, ¿no? En general, nosotros vamos a construir nuevas variables, recodificar variables que ya existen, vamos a ir modificando esa base de datos. Entonces, vamos a aprender ahorita una de las tantas formas de crear una nueva variable. Acuérdense que dijimos que hay un montón de maneras de hacer las mismas cosas en R y que incluso probablemente si ustedes tomen algún otro curso de R, pueden aprender otra manera de hacer las cosas, porque yo les estoy enseñando un poco cómo yo lo hago, ¿no? Pero hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer una nueva variable. Si ustedes, voy a poner acá como un comentario que dijimos que es de chocolate. Y entonces vamos a repasar un poquito esto de cómo creamos y asignamos valores en R. Entonces, si yo escribo el nombre de mi variable, cuando yo le pongo el símbolo de peso, estoy entrando a mi base de datos, perdón, no a mi variable, sino que yo escribí el nombre del objeto donde está la base de datos y con símbolo de peso empiezan a aparecerme las variables. Pero si yo quiero crear una variable, yo aquí puedo poner el nombre de la nueva variable que yo quiero crear, ¿no? Y luego nuevamente con la flechita asigno un valor. En este caso, en nuestra práctica, lo que estamos viendo es que yo le voy a asignar un valor de NA. NA es un valor que básicamente es not available, que es uno de los tantos tipos de missings que pueden haber en R. En R nosotros vamos a poder tener
valores perdidos declarados como este valor NA. Hay otros valores que nos van a decir is not a number, que provienen de hacer algunas operaciones. Los vamos a ir conociendo de poco a poco, ¿no? Entonces, si yo aquí lo que le estoy diciendo es que esa nueva variable, ahorita todo, como no sabemos qué es mi nueva variable, yo dije, bueno, le voy a poner un valor perdido. Es decir, lo que me va a hacer es una columna llena de vacíos, ¿no? En mi base de datos. Entonces, ustedes chequen acá en su ambiente, tienen siempre la información de su base y dice que ahorita nuestra base son 4.059 filas y 104 variables, ¿no? Y eso que es el 10% de la base original. Y si vemos hoy, nos dice, son 105 variables. Nosotros hemos creado una nueva variable acá. Y entonces nosotros podemos crear una variable que tenga este valor vacío, que es un valor que se repite para todos los casos, o podemos crear variables. Yo puedo reasignar este valor. Acuérdense que yo puedo siempre cambiar el valor de una variable. Entonces yo le estoy diciendo acá que el valor ya no va a ser DNA, sino que el valor sea la clase 1 etiquetada, ¿no? Puedo hacer nuevas variables que sean funciones de variables que ya existen. Puedo hacer operaciones numéricas, decirle, que sea el ingreso más 1, ¿no? Por ejemplo, más un peso, ¿no? Y entonces le puedo sumar un peso a todas las personas y puedo ir haciendo diferentes opciones, ¿no? En este caso yo le estoy diciendo, en esta nueva variable ya no va a tener este valor de NA, sino que yo quiero que le asignes el valor de la clase 1 etiquetada. Ahí está. Y entonces aquí no vemos ningún cambio, pero sí hicimos ese cambio. Si ustedes quieren, incluso podríamos darle, por ejemplo, un tabi de enoebis y esa nueva variable. Ahí está, ¿no? Si ustedes ven aquí, entonces hoy ya tenemos nuestro tabulado con sus etiquetas, ¿no? Entonces, a veces sí es como muy útil que nosotros creemos una nueva variable de los valores ya etiquetados porque pues nos hace un poco más fluido nuestra programación porque ya no tenemos que estarle poniendo as label, ¿no? Y si nosotros queremos verificar esto de las filas y columnas, ¿no? Nosotros podemos utilizar el comando dim, que nos da las dimensiones de nuestro objeto. Y entonces, en el caso de las bases de datos, las dimensiones vienen dadas por el número de filas y el número de columnas, es decir, el número de casos y el número de variables. Ahí está. Ahí nos dice, por si ustedes no alcanzan a ver en el ambiente, que tenemos 4.059 casos y 105 variables, ¿no? Ahora, entonces yo ya modifiqué esta base de datos, porque ya no es como viene en el origen, ¿no? Ya tiene una variable más que, digamos, ya es un cambio de la base original. Entonces, si nosotros vamos guardando nuestro ambiente acá, pues vamos teniendo este valor, ¿no? Pero si ustedes, alguien les dice, es que yo ya modifiqué mi base de datos, ¿no? Y ustedes me dicen, sí, yo aquí le hice cambios a esta base de datos, y otras personas les dicen, pásame la base, y entonces ustedes le pasan su archivito en R, la gente se les va a quedar viendo así con cara de, es que yo no uso R, probablemente se van a encontrar en ese problema ahorita, que digamos, R está creciendo muchísimo, 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 pero todavía es un poco programa de culto, digámoslo así, ¿no? Ustedes se van a ver así como la persona que oye a la banda muy rara, ¿no? Pero que está muy padre, ¿no? Entonces, probablemente van a querer compartir esos archivos. Y así como nosotros importamos desde Stata, vamos a poder importar hacia Stata, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestro objeto con nuestra base de datos y le hagamos cambios y se la queremos pasar a alguien, pues se la vamos a poder
pasar también en esos formatos, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? El comando para escribir archivos en formato de stata, los archivos en formato de stata tienen una terminación de .dta, que lo vimos cuando importamos nosotros por primera vez esta base de datos. Entonces le digo, escribe un archivo DTA con el objeto de noebis, ¿no? Que es el objeto donde hemos guardado la información de nuestra base de datos y que hoy ya tiene 105 variables y no 104. Y aquí ponemos el nombre de nuestro archivo que le vamos a pasar a esa persona que malamente usa todavía Stata, ¿no? Y le ponemos la versión de Stata que tiene su amigo. Le preguntan, ¿qué versión de Stata tienes? Y entonces le dicen, yo tengo la 14, bueno, entonces en la 14 te lo doy. Y de esta manera ustedes pueden escribir archivos también hacia Stata, ¿sí? Ahí está. Y si ustedes ven aquí, entonces en sus files, van a ver que ahí está su archivo de mi exportación.dta. Es más, lo voy a borrar para que vean ustedes claramente cómo se crea. Voy a decir, sí, borra ese, ¿no? Y entonces lo exporto. Entonces ustedes van a poder importar archivos desde Stata y exportar también objetos que son del tipo data frame hacia Stata. Entonces, de esa manera, pues, este programa, además de ser libre, nos permite comunicarnos la información entre personas que utilizan programas diferentes de análisis, ¿no? Incluso, además, ustedes podrían importar una base de SPSS y pasarla a Stata y viceversa, ¿no? Una base de Stata, importarla hacia SPSS y así pueden estar haciendo intercambio de información en diferentes formatos. Y tomando en cuenta eso, ahorita vamos a aprender a importar una base desde Excel, que es un formato pues, que todos conocen, mucho más conocido que el formato de Stata, definitivamente, y vamos a importar. Entonces, voy a relanzar mi votación acerca si entendieron esto de crear una nueva variable, de revisar las dimensiones y de exportar la información a Stata. Entonces, relanzo mi votación para ver cómo vamos en esta parte. Ahí me falta un votito. Me falta una persona, no sé si es porque salió, no, porque tenemos 25 participantes, 3 somos anfitriones, entonces son 22 los que pueden votar. No sé si alguien tiene problemas para votar, que si nos quiere decir en privado la respuesta, con gusto lo vemos en el chat. Que el chat ya lo quité también aquí de la pantalla para que no sienten que los estoy ventaneando, lo que me ponen en el chat. Bueno, dos segunditos más para que esta persona vote. Si no, bueno, damos por finalizada quizás perdió comunicación y esperamos que sea más bien un sí que un no.
Bueno, voy a finalizarla y entonces vamos a importar hoy una base de Excel, ¿no? Vamos a trabajar con una base que cualquier duda se la pueden preguntar a Pablo, porque Pablo trabaja en el Instituto Mexicano de Competitividad. Y vamos a utilizar, mentira, no vamos a utilizar la base del índice de competitividad estatal, vamos a utilizar el índice de competitividad internacional. Lo que vamos a tener es una base que tiene filas, cada fila es un país y vamos a tener una serie de indicadores muy grandes. Si ustedes checan ese archivo, yo les hice un pequeño archivito chiquito de esta base que dice easy.xls. Si ustedes le dan clic acá, ustedes pueden ver que ya dice, si quieren ver el archivo, si lo quieren importar. Si ustedes lo quieren descargar desde este sitio, lo seleccionan y acuérdense que pueden descargar también la información acá. Aquí a mí ahorita no se me ve toda la, lo seleccionan y le dan ahí donde está la tuerquita, ¿no? Aquí, donde dice More, y lo podemos exportar y esto va a hacer que yo lo pueda descargar y podemos descargar los archivos que están en nuestra nube guardados en nuestro proyecto de RStudio Cloud, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lo descargamos, lo podemos abrir. En Excel, si ustedes no necesitan ahorita abrirlo en Excel, esto es para que vean cómo está el Excel que vamos a descargar. No es necesario que ustedes lo hagan porque a lo mejor si abren Excel, el Zoom, el navegador, pues todavía se les puede como fregar un poquito su máquina, ¿no? En teoría la mía es de uso rudo, pero igual ahí se está tardando en cargarse este archivo de Excel. Entonces, ustedes ven, este es un archivo de Excel que tiene 2 hojas. Entonces, nosotros tenemos información en las 2 hojas. Y no sé por qué a mí se me está... Ahí está, es que me está diciendo algo de la ventana, me quedó en el otro monitor. Ahí dice que hay vínculos, yo le voy a decir que no los actualice y entonces ya podemos ver cómo está nuestro archivo en Excel. Este está justo como está la información. Cuando ustedes la descargan, se baja un archivo que tiene la información para todos los años. Estas personas del INCO hacen muy buena chamba y nos dan muchísima información ya obtenida de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen acá es que calculan un índice de competitividad para comparar países y tienen un montón de variables. Y aquí nos va diciendo qué significa cada uno, ¿no? Pero esto no tiene el formato de una base de datos, si ustedes ven, porque normalmente nosotros dijimos que el formato de una base de datos es que cada fila es una observación y aquí tenemos varias filas que me están dando diferentes informaciones y además tengo aquí celdas que están combinadas, que eso sería una cosa muy complicada de poder importar, una fila combinada, eso es como horrible para poder importar bases de datos. Entonces nos dice, bueno, nos dice, por ejemplo, que este es un índice de protección de derechos humanos, que lo tomaron del documento de Human Rights de Faris y Keith. Entonces, yo sé que este valor de 1.8, yo tendría que ir a revisar el documento para saber de qué va, pero entonces lo tengo para todos los países. Y ahí ustedes van viendo que está toda la información para si ustedes quieren conocer un poquito más esta base de datos. Entonces, esta es la información para el año 2017, yo le puse 2018 porque es el año de publicación del último informe. Entonces yo dije, no, bueno, esto yo lo tengo que limpiar, ¿no? Entonces, para importar, lo que hice fue
crear una nueva hoja donde estuviera la información, le puse indicador donde le tendría que dar país, entonces vamos a tener que recodificar eso después, pero eso es un error que yo cometí. Y aquí ya puse los valores, ¿no? Y entonces yo tengo acá ya, digamos, de manera más limpia, mi base de datos, donde sí ya tiene una forma de base de datos, donde cada línea es un país y cada columna es una variable. Esa es cómo se tiene que ver nuestro Excel para que sea mucho más fácil de poder importar. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo está el Excel para que no esté como tan loquito lo que vamos a hacer ahorita. Esto ya está acá, ¿no? Este archivo está acá en nuestra nube. Si ustedes le dan doble clic acá, van a ver que aparece una opción de Import Dataset, ¿no? Y entonces dice, ¿usted quiere importar este grupo de datos? Y yo le digo, sí, pues por algo lo subí, ahí está. Le digo que sí, y entonces aparece esto, ¿no? Que es, que ahorita voy a tener que cerrarlo de nuevo, porque no se me ve toda la pantalla acá. Quiero ver si le doy acá, si se puede ver. No me alcanza a mostrar todo porque lo he hecho muy grande. Y entonces empieza a tratar de, de ver la información. Por default, esto seguramente a ustedes les va a aparecer la primera hoja de mi archivo de Excel, ¿no? Que ya vimos que no es la primera hoja. No, Elisa, no es necesario. Eso era para que yo lo pudiera mostrar, cómo ustedes lo pueden descargar y para que vieran cómo está el archivo, pero no es necesario que ustedes los descarguen porque ya está ahí. O sea, solo es por si ustedes quieren ver la base de datos en Excel, en su formato original, ¿no? Que es un formato que si ustedes están un poco más, voy a dar aquí cancel porque necesito hacer esto un poquito más chiquito en algún momento ahorita para que se vea toda mi, entonces hoy sí, import dataset y ahí ya se ve toda la pantalla, ¿no? Entonces si ustedes ven acá, por default, cuando ustedes le dan ahí, aparece algo muy parecido que cuando importábamos el archivo desde Stata, que era un formato diferente, pero siempre nos quiere mostrar cómo se vería la base de datos y entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que esto no tiene cara de base de datos. ¿Por qué? Porque nos dice, en las opciones nos aparece el nombre que ustedes le quisieran dar a su base de datos y aquí por default nos sale la primera hoja que se llamaba IN17, pero yo muy inteligentemente la hoja que ya tenía, digamos, en un formato mucho más parecido a una base de datos, le puse el nombre para importar, ¿no? Esa es la base que yo, el archivo que yo quiero importar, que ya tiene, y si yo le doy ahí, entonces cambia la visión de cómo se vería la base de datos y esto ya tiene la cara de base de datos que yo quiero, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre verifiquen cuando están importando archivos desde Excel que estén importando la hoja que ustedes quieren importar, ¿no? Y en este caso la hoja se llama para importar, entonces aquí en las opciones yo podría ponerle para importar. Si ustedes ven aquí hay un preview del código que puedo yo o modificar o cambiar, y si ustedes ven, entonces lo que me dice es que este código lo que va a hacer para yo poder importar esto como un objeto de tipo data frame que guarde esta información que está en Excel, lo está haciendo a partir de la librería que se llama readxl, que el objeto se va a llamar easy-2018 y ahí va a guardar la información que obtiene desde el archivo easy2018.xlsx, que es nuestro archivo de Excel, y que va a ocupar la hoja que se llama para importar, si ustedes ven acá. Entonces yo le puedo dar importar, ahí, y ya tengo entonces hoy, en mi ambiente, yo ya tengo dos bases de datos. Ya no solo tengo la base del ENOE, sino también tengo esta nueva base de datos que proviene del índice
del Instituto Mexicano de Competitividad, que es un índice de competitividad internacional que compara países en diferentes variables, ¿no? Entonces ustedes ven, hoy ya tengo acá, me abrió directamente para que yo viera cómo se ve este objeto. Si ustedes han utilizado algunos otros paquetes, esto sería como la visión de variables de SPSS o el browse de Stata, donde yo estoy viendo esta parte de acá, cómo quedó mis variables. Y además tengo rojos en mi consola, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que hay 3 columnas que estaban vacías y entonces les puso en lugar de vacíos, que no puede hacer nombres, me dijo que le cambió el nombre a algunas variables, ¿no? Entonces, le cambió nombres a variables que tuvieran valores vacíos, no los puede dejar vacíos. Si tienen alguna celda de nombre vacía, R automáticamente le va a asignar algún nombre. En este caso le pone puntitos y el número de columna que tenía. En el caso también de variables que se llamen exactamente igual, ¿no? También le va a poner algo para poder. Entonces nos está ahí, esto rojo no es ningún error, sino solo que nos está dando cuenta de las decisiones que tomó para poner los nombres, porque te está rindiendo cuentas. Al final, tú eres el amo y el señor de R, ¿no? No viceversa, ¿no? Nosotros le decimos qué hacer, no lo contrario. Entonces, eso es esto rojito que nos apareció acá. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, entonces nosotros le dijimos cosas, pero no lo hemos escrito en el script. Nosotros dijimos que siempre, siempre, siempre vamos a intentar que todo lo que nosotros dijimos en nuestro script quede guardado acá, ¿no? Entonces, nos vamos a historia, ¿no? Y verificamos los comandos que nosotros corrimos, los seleccionamos y los mandamos a la fuente. ¿Sí? ¿Sí? Selecciono y puedo mandar a la fuente, que es nuestro script, y ahí ya guardé yo en mi script los comandos que he ejecutado. Y entonces yo ya tengo un nuevo objeto que tiene 43 observaciones, es decir, 43 países y 142 variables. Entonces, así se importa un archivo de Excel, ¿no? Entonces, ustedes pueden darle doble clic al archivo y darle importar, o si ustedes ven aquí en ambiente, también aparece import dataset, ¿no? Y aquí ustedes pueden elegir también cómo importarlo. Yo lo voy a volver a importar desde acá. Si ustedes ya lo importaron, no es necesario que lo vuelvan a hacer, pero que sí que se fijen que también se puede hacer desde esta ventana, no más que yo le tengo que decir import desde Excel y decirle y escoger mi archivo de Excel y nuevamente me aparece el mismo resultado. Le tengo que, en este caso, aquí perdón, no le di de importación, perdón, era acá, import dataset desde Excel. Checo dónde está mi archivo de Excel que se llama Easy 2018, que es el archivo que yo quiero importar. Busco la hoja que yo quiero importar y le doy import, ¿no? Y es exactamente igual y equivalente esta forma. Hay otra forma que también es exactamente igual, pero que proviene de que yo le doy en File, Import, también me aparece la opción de Import Dataset. Checo desde qué formato quiero importar. Yo sé que mi archivo es de Excel, le digo que importe desde Excel, le doy aquí en Browse para elegir el elemento que quiero importar, le doy Open, y esto también es exactamente equivalente. Checo que reviso la hoja que yo quiero importar y le doy importar. Entonces, las tres cosas que hice funcionan igual, o bien yo lo puedo hacer escribiendo el comando, y ahorita ya voy a agrandar un poco más la visión de mi pantalla para que ustedes vean entonces cómo puedo importar desde Excel. El comando se llama read Excel. Tengo que poner
el nombre del objeto con la ruta donde esté. En este caso, como está en nuestra carpeta de trabajo, pues no necesito escribir toda la liga, ¿no? Acuérdense que hay rutas de nuestros archivos y sobre todo cuando trabajamos en la computadora, pues vamos a tener que, si estamos desde Windows, van a decir, esto está en la unidad C, en la carpeta tal, no sé qué, toda esa liga también la podemos escribir acá. Entonces, esto es equivalente, ¿no? De esas tres formas, nosotros podemos importar nuestros archivos desde Excel hacia R. Y entonces hoy tenemos un ambiente donde tenemos dos objetos. Cada objeto es de tipo data frame y está guardando información de diferentes bases de datos. Y esto es diferente a otros tipos de programas, porque si ustedes trabajan en SPSS o en Stata, ustedes lo que van a tener es una ventana donde abren una base de datos a la vez. Y en R podemos tener cargados en un mismo ambiente varios objetos y entre esos objetos que pueden ser de tipo data frame. Entonces, voy a relanzar mi votación para ver si entendieron cómo importar archivos desde Excel. Y sean honestos en estas votaciones, están anónimas, entonces yo no sé quién no entendió. Simplemente vuelvo a explicar. Me faltan tres votos. Dos votos. Dos votitos. Recuerden que si no encuentran la votación en su dispositivo o algo, nos pueden mandar un mensajito en privado para ejercer su deber ciudadano de voto, ¿no? Me faltan dos votos. Miren que ya, pues ya es hora de ir cerrando la clase, entonces, solo estamos esperando sus votitos para finalizar. Solo vamos a cambiar un poquito
Porque ya en la segunda práctica ya vamos a hacer muchos más tabulados, vamos a hacer más medidas descriptivas en la segunda práctica, pero acuérdense que la siguiente clase es de nuevo una clase, digamos, en forma teórica sobre las distribuciones de probabilidad. Bueno, parece que estas dos personas o se durmieron o algo. Entonces voy a finalizar la votación porque ya tuvieron el tiempo necesario para decir si no entendían. Ahí está. Entonces, sí, exacto. Tal vez se fueron al baño, qué sé yo, ¿no? Vamos a revisar una cosa que a veces pasa, que bueno, que por más que yo dije, bueno, le arreglé un poquito, copié los nombres, pero vamos a revisar los nombres de esta base de datos que tiene muchos nombres muy largos y raros, ¿no? Entonces dijimos que nosotros, si estamos escribiendo tipo tidyverse, podemos entrar con nuestro pipe a nuestro objeto. Yo aquí le estoy diciendo que esto tiene este objeto. Si ustedes ven, a mí ahorita que me sacó rápidamente que vieron que se me cerró, ya no me está leyendo mi pipe. Entonces yo digo, entonces tengo que volver a cargar mis librerías. Entonces las vuelvo a cargar. Ahí ya veo que entonces verifico que ya no me sale el error, ¿no? Porque aquí le pongo names, ¿no? Ahí está. Ya no me debería de salir el error. Ahí está, cuando ya escribo mi otro. Me da los nombres de estas variables, de estas 142 variables. Si ustedes ven, estos nombres van a ser difíciles de utilizar porque tienen lo que nosotros llamamos espacios, ¿no? Entonces se vuelven un poco complicados de utilizar a la hora de programar. Y si ven, también tienen acentos, mayúsculas, es un relajo. Entonces, nuestro comando, nuestro paquete janitor tiene una opción de limpiar. Dijimos que este era un conserje que nos ayuda a hacer las cosas de manera más nítida y lindas. Entonces, con la opción de Clean Names, ustedes pueden borrar espacios vacíos, poner guiones bajos, quitas mayúsculas, quita caracteres especiales, de tal manera que nosotros cuando importamos a veces bases de datos pueden venir en estos formatos que, imaginen ustedes estar escribiendo estos espacios vacíos, estos puntitos, sería mucho relajo, ¿no? Entonces es mejor tener los nombres limpios. Esta es una muy buena práctica y entonces lo podemos hacer justo con la opción de Clean Names. Y entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Acá le estoy diciendo que sustituya el objeto ISI 2018 por el objeto ISI 2018, pero con los nombres limpios, ¿sí? Y entonces, veamos la diferencia cuando yo le pido los nombres y veamos hoy cómo se llaman las variables. Si ustedes ven, ya no hay mayúsculas, ya no hay acentos, y esto va a solucionar muchas cosas a la hora de estar programando. Entonces, esta es una práctica, muy buena práctica para mejorar los nombres de las variables y que no tengan estos nombres tan extraños, ¿no? Y ya con eso pues cerramos. Solo checo si entendieron esto de la parte de limpiar los nombres de una base de datos. En el caso de Stata, como Stata ya hace su propia limpieza y hay cierto formato que también no permite espacios y cosas así, no hay problema, ¿no? Cuando importamos desde Stata, en general no tenemos tanto problema con los nombres, pero cuando importamos desde Excel y otras plataformas que sí nos permiten poner estos caracteres especiales, sí vamos a tener problemas que luego, o sea, no es que no se pueda trabajar con ellos, pero sí es un poco más complejo, ¿no? Entonces, me regalan ahí el último voto acerca de si entendieron esto último de limpiar los nombres. Y ya en la próxima clase hacemos esta otra parte.
Se le cerró la votación. La voy a relanzar. Ahí está. Perfecto. Y entonces, en la siguiente clase, vuelvan a la parte de, vamos a empezar a seguir con los tipos de distribución. Ya habíamos visto la distribución de Bernoulli, entonces échenle una ojeada para los que se están incorporando en los libros de texto, y en la última tarea está como, están los PDFs de los libros que usamos. También en la parte de bibliografía de la materia van a poder encontrar buena parte del material bibliográfico que utilizamos en clase. Y luego vamos a continuar con la parte de binomial y normal para podernos ir acercando hacia la parte de inferencia, ¿no? Pero bueno, ahorita ya tenemos nuestras bases importadas, y entonces vamos a poder hacer después la parte de inferencia. Va a ser mucho más sencilla que la calculemos en el programa estadístico que aman. En serio, me, me van a creer eso. Me falta un voto, que creo que es la persona que siempre tuvo problemas para votar, porque en general tuve 21 votos en casi todas las votaciones. No sé si alguien quiera comentar algo, una última duda antes de que cerremos esta sesión, que puede ser administrativa, qué sé yo, de, de las clases, de algo sobre la dinámica. Con gusto lo resolvemos ahorita antes de finalizar nuestra clase. Muy bien, muchas gracias, Vivian, por tus comentarios. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, entonces pues finalizamos esta clase. Nos vemos el próximo viernes. Tienen hasta esta semana para terminar la tarea, digamos, para que la revisemos y tengan como un poquito más de información. Y esperamos darles su retroalimentación lo más pronto posible entre los profesores, el resto del equipo docente y yo. Y luego vamos a empezar a trabajar con el repaso de distribución binomial normal para pasar a inferencia. Ahí vamos, ¿no? Listo. Finalizo acá y voy a cerrar la reunión.